Hola, muy buenos días. Soy la doctora Cecilia Magdalena Pavón Hernández. Soy médico adscrito al Departamento de Radiodiagnóstico del Instituto Nacional de Cancerología. Esta mañana me acompaña el físico médico Héctor Galván, que es mi compañero y amigo. Laboramos juntos en el Instituto Nacional de Cancerología. Buenos días, Héctor. Muchas gracias por acompañarme en esta charla. Pretendemos que sea un diálogo muy coloquial, uno de muchos que pretendemos realizar acerca del abordaje diagnóstico de algunos hallazgos mastográficos y la importancia que tiene la imagen y el apoyo que nos dan ustedes, el área de física médica. Esta primera charla pretendemos realizarla respecto al abordaje diagnóstico de las calcificaciones, específicamente el uso de las magnificaciones. Y entonces es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Sabemos, Héctor, que las calcificaciones suelen estar presentes en alrededor de un 50% de las lesiones malignas no palpables de la mama. Ocasionalmente su estudio y su diagnóstico llega a ser un reto diagnóstico. Y últimamente, en los últimos años, hay mucha literatura publicada acerca de que el zoom, que es la magnificación electrónica que nos aporta nuestro mastógrafo digital, podría llegar a sustituir el uso de las magnificaciones. Vamos a discutir esto a continuación y me gustaría saber, para empezar, ¿cómo se obtiene una magnificación? Mastográficamente hablando, ¿cómo se obtiene? ¿Cuál es la técnica para obtener una magnificación? Bueno, buenos días a todos nuevamente. Todo un gusto estar aquí con ustedes en esta sesión. Entonces, regresando a la pregunta, Ceci, ¿cuál es el proceso para obtener una magnificación? La idea es hacer tal cual un acercamiento de tu objeto al punto focal, a la zona donde se está emitiendo la radiación. ¿Qué es lo que hacemos? Déjenme mostrarles inicialmente un diagrama muy general. Este diagrama, que prácticamente lo podemos encontrar en cualquier parte de la web, y es un diagrama muy general. ¿Qué es lo que nos dice en el proceso de magnificación? Primero, tenemos el punto focal, como te había indicado. Entonces, de aquí lo que tenemos, algo que es muy importante, en esta imagen de la derecha, tenemos el tamaño del punto focal, cualquiera que sea este. Tenemos el objeto, el cual vamos a radiografiar, y después acá abajo el receptor de imagen. ¿Qué es lo que pasa con el punto focal? Bueno, emite, en este caso, la radiación, que aquí lo indica, digamos, el borde de este punto focal termina aquí, pero la radiación que emite de este lado, a esta parte del objeto termina hasta acá. Esta zona de aquí, que aquí dice penumbra, eso es lo que nos va a dar ese pequeño cambio de lo negro a lo blanco cuando estamos haciendo la imagen de cualquier objeto. Si fuera un objeto muy atenuador, pues se vería blanco en la imagen, y no lo vemos así el escalón de negro-blanco. Siempre tenemos un pequeño aumento gradual en la intensidad. Ese pequeño aumento gradual le llamamos como penumbra. ¿Qué hacemos en una magnificación? La idea es hacer más grande la imagen. ¿Cómo hacemos más grande la imagen? Tenemos dos métodos que van de la mano. El primero es alejar el objeto que quieres radiografiar, lo alejas de tu receptor de imagen. Al alejarlo de tu receptor de imagen, lo estás acercando al punto focal. Ejemplo en la imagen de la izquierda, ya lo tenemos más cerquita del punto focal. ¿Y qué es lo que pasa aquí? La sombra que proyecta este objeto ya es mucho más grande. Aquí lo podemos ver en esta imagen, en donde ahora este objeto tiene estas dimensiones, ya es mucho más grande en comparación con estas dimensiones que tenemos aquí. Hasta aquí, ¿no? Simplemente por acercarlo al punto focal. Ya lo hicimos más grande. Pero ¿cuál es el precio que tenemos que pagar? El aumento de la penumbra. Si podemos ver en esta imagen, ahora la penumbra es mucho más grande en comparación a la imagen anterior. ¿Qué es lo que nos ocasiona eso? Eso nos ocasiona lo que conocemos como falta de nitidez en los bordes. Eso ya no se ven tan delimitados los bordes. ¿Qué es lo que pasa? Ya lo vemos como, podríamos decir, falta de nitidez, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? ¿Cuál es lo que sigue? La parte física, lo que nos dice físicamente, entonces es, si quiero mantener la penumbra chiquita, pues necesito un punto focal más pequeño. Entonces, en este caso,
a mí me gustaría tener un punto focal. Vamos a poner aquí un ejemplo, vamos a ponerle un punto focal que sea de este tamaño. Aquí lo voy a dibujar como la mitad, ¿no?, de este punto focal. Supongamos que ahora este sea nuestro punto focal. Ya estamos acercando el objeto al punto focal y ahora con estas nuevas dimensiones, si yo hago aproximadamente aquí una línea, es aproximado, más o menos aquí quedaría esta, y de este lado, y ahora de este lado, ¿cómo quedaría? Aproximadamente así. Ya tengo un punto focal, una penumbra, perdón, un poquito más pequeña en comparación a la anterior. Eso es lo que me dice la física, que tengo que hacer un punto focal más pequeño para mejorar la nitidez del objeto. ¿Cuál es el precio también que hay que pagar con un punto focal pequeño? Ahora tengo una zona donde están saliendo menos rayos X. ¿Qué significa eso? Necesito aumentar el tiempo o la cantidad de rayos X, pues para obtener la misma que obtenía de forma inicial, porque tienen que atravesar el mismo espesor del material. Entonces, esa es la parte de la magnificación. ¿Cómo se hace, no? Necesitamos un magnificador ya en el equipo. ¿Cómo lo hacemos? Déjenme mostrarles un ejemplo muy sencillo. Aquí estamos utilizando de ejemplo un maniquí para equipos digitales en control de calidad de mastografía digital. Y aquí, bueno, tengo mi mastógrafo en la imagen de la izquierda, las dos imágenes de la izquierda, tengo mi mastógrafo, ahí tengo el plato compresor, tengo mi maniquí y es como tomamos la imagen normalmente. Como normalmente se adquiere, ¿no?, la mastografía. Así es. ¿Qué hacemos en la magnificación? Ponemos un soporte que la distancia del punto focal, que el punto focal más o menos está por aquí, ahí donde está indicando ese cuadrito, aproximadamente por ahí tenemos nuestro punto focal. La distancia del punto focal al detector nunca va a cambiar, es alrededor de entre 65 y 70 centímetros en todos los equipos de mastografía, entonces sabemos que esa distancia no va a cambiar. Si yo estoy acercando mi maniquí al punto focal, pues entonces necesito hacer un punto focal más pequeño, ¿no? En vez de tener uno grande, pues ya tendría uno más chiquito. Eso es lo que estoy haciendo. Coloco mi soporte para colocar cómodamente la mama, coloco mi mama en la parte del soporte y ya después la comprimo como si fuera una mastografía convencional. De esa forma estoy logrando disminuir la cantidad de penumbra que puede haber. Ok. Y físicamente, ¿esto tiene alguna desventaja? Ya me hablabas de la dosis de radiación. ¿Y esto qué tanto aumenta la radiación en una magnificación? Ok. Inicialmente podemos suponer que la cantidad de radiación va a ser la misma que estás utilizando cuando estás haciendo una mastografía convencional. Ahora déjame hacerte un diagrama. Aquí tenemos, vamos a suponer que este es mi tejido, esta es mi mama, ¿no?, a la cual yo quiero tomarle una imagen. El tejido glandular pues está distribuido por acá adentro, ¿no? Sabemos que ese es el tejido glandular. Aquí yo tengo mi punto focal en la parte superior y el tamaño de campo en la radiografía convencional abarca toda la mama. Entonces, cuando tomamos una imagen convencional, pues estoy abarcando toda la mama. Todo el tejido glandular se está irradiando. A partir de eso, nosotros podemos hacer algunos cálculos y de ahí es donde sale el valor de la dosis glandular promedio que se le da a la mama. ¿Qué pasa cuando hacemos una magnificación? En esta caso, lo voy a exagerar un poco. Voy a poner que este es mi tejido, va a ser el mismo tejido. Y aquí está todo mi tejido glandular promedio, más o menos como en el caso de abajo, ¿no?, aproximadamente. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Ahora, ya tengo una magnificación, estoy acercando al punto focal y habíamos dicho que tiene que salir aproximadamente la misma cantidad de radiación. Entonces, algo muy importante, si te das cuenta, el campo de radiación que está saliendo de aquí de mi punto focal, en la imagen convencional abarca todo el tejido. Supongamos que aquí salen, ejemplo, 1000 rayos X. Esos 1000 rayos X se van a distribuir no nada más en el tejido, sino también va a haber un poquito de detector que va a quedar en negro, de hecho ahí el color negro. ¿Qué pasa cuando hacemos la magnificación? Aquí lo estamos exagerando, pero esa es la idea. Esos 1000 rayos X ya no se van a distribuir en todo el tejido. Ahora, solamente voy a tener un pedacito muy chiquito en donde están entrando todos esos rayos X. Por una parte, estoy aumentando la radiación que le llega a este pedacito de piel.
Pero por otra parte, si te das cuenta, el tejido glandular no se está irradiando todo, solamente está irradiándose este pedacito que está aquí. Entonces, todo lo demás, el tejido glandular restante, no se irradia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Estrictamente, la dosis glandular promedio disminuye en la magnificación, pero la dosis a la piel aumenta considerablemente. Si te das cuenta, esto es lo que estoy irradiando. Todos estos 1000 rayos X están llegando en este pedacito de piel y en la parte de acá abajo, los 1000 rayos X se distribuyen en todo esto. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre esas dos. Y esta es la explicación también por lo cual el disparo o el tiempo de exposición es más largo, es más prolongado. Así es, porque tienes un punto focal más pequeño al cual estás exigiendo que emita la misma cantidad de radiación que el punto focal grande. ¿Cómo lo vas a hacer? Si le estás dando la misma técnica radiológica, es decir, el mismo kilovoltaje y el mismo miliamperaje, entonces aumentar el tiempo forzosamente. Ok. Y entonces ahora estamos entendiendo que ese cambio quizá en la dosis de radiación, ese tiempo más prolongado, y a esto agreguemos el hecho de que el rellamado siempre condiciona estrés para la paciente, son más compresiones dolorosas y molestas para ella, nos impacta sobre el flujo de trabajo y además sobre los costos. ¿Qué debemos hacer? Inclinarnos hacia la magnificación electrónica, es decir, hacia el zoom. ¿Podemos lograr esto sin sacrificar la calidad de la imagen? ¿Esto es verdad? ¿Es mentira? Ahí viene la gran pregunta, y ese es el tema realmente a discusión. ¿Qué tan buena es la calidad de la imagen cuando hacemos una magnificación electrónica o cuando hacemos el zoom? Primero, recordemos que esta es una magnificación geométrica. Vamos a hacer un diagrama muy sencillo de lo que sería un receptor de imagen. Aquí está mi receptor de imagen, no es lo más bonito que sea, pero esa es la idea. Un receptor de imagen sabemos que tiene píxeles aproximadamente cuadrados, es para tener una idea muy en general, ¿no?, de cómo sería un receptor de imagen. Aquí voy a poner otro cuadrito. Aquí está mi receptor de imagen. Cada uno de esos cuadros representa un píxel, ¿no? Cada uno de estos tamaños de píxel, vamos a hacerlo aproximadamente que tenga 100 micras. Okay. Si yo tengo un calcio de 100 micras que cae por aquí, ahí está mi calcio de 100 micras, ¿no? Qué bonito está mi calcio. Entonces, mi detector me va a decir, en este píxel, todo lo demás píntalo de negro y este píxel píntalo de blanco. Y ya tengo mi calcio de 100 micras. ¿Qué pasa cuando este calcio cae exactamente aquí? ¿Qué es lo que me van a decir los píxeles? ¿Lo pinto de negro o lo pinto de blanco? ¿O qué valor le doy? Le doy como a la mitad de este valor, entonces realmente no sabes cuánto le va a dar. Y es posible que el píxel diga, no, pues voy a rellenar todo. Voy a mandar toda la imagen así como se dice. Entonces, si te das cuenta, un calcio de 100 micras, si le atina al píxel, sí lo veo. Pero ese mismo calcio de 100 micras, si le atina a los 4 píxeles, pues voy a ver un calcio gigantesco, ¿no? Entonces, este es primero lo que hay dentro del detector. Por otra parte, yo tengo mi pantalla de grado médico, de preferencia de 5 megapíxeles. Entonces, lo que va a hacer la pantalla o el algoritmo para representarlo en la pantalla es simplemente el número de píxeles que hay dentro de esta pantalla, que son muchísimos, me va a repetir esta imagen, pero no puede crear más información que lo que ya está acá dentro. ¿Qué es lo que habíamos dicho cuando hacemos una magnificación electrónica? Estamos acercando el objeto. ¿Y qué es lo que voy a ver en mi equipo? Ahora, voy a hacer el mismo diagrama. Aquí tengo mi detector con muchos píxeles allá adentro. Inicialmente ya sabemos que voy a acercar el objeto, en lo que acabo de hacer mi superdiagrama, al punto focal. Y ya de entrada lo que voy a poder representar es un calcio del mismo tamaño, que lo voy a hacer más grande. Eso quiere decir que ahora mi calcio de 100 micras va a abarcar toda esta información.
Cada uno en el detector todavía sigue teniendo 100 micras. Pero ya lo estoy magnificando. Yo sé cuánto lo estoy magnificando porque sé la geometría y puedo encontrar el valor de magnificación. Generalmente en mastografía tenemos una magnificación de 1.8 veces aproximadamente. Exacto. Entonces ya estoy viendo un calcio mucho más grande de entrada, de un solo calcio. Eso quiere decir que ahora, en este caso muy, muy burdo, un calcio lo puedo representar ya por 4 píxeles. Y cuando yo voy a mi monitor de interpretación, ya voy a tener más información para mostrar en mi detector, en mi monitor. Eso quiere decir que estoy ganando información. Cuando haces la magnificación electrónica es simplemente mostrar lo que ya está en el detector, pero lo haces más grande sin ganar definición. ¿Complicado el tema? Sí. ¿Qué te parece si vemos un ejemplo? Podemos ver sí, me gustaría que viéramos un ejemplo, pero así como para ver si he entendido bien hasta el momento. Mira, generalmente es posible que se produzcan microcalcificaciones malignas en un rango de 50 a 500 micras. Generalmente las calcificaciones benignas tienden a ser mayores de 1 milímetro. Esto es por lo general. Entonces, aquí tú me estás diciendo que al realizar una magnificación, yo estoy ganando calidad de imagen por el mero modo de adquisición de la imagen. En el caso de la lupa electrónica, no estoy realmente modificando ni impactando directamente sobre la adquisición de la imagen. Es sobre la imagen que yo ya obtuve. Esto quiere decir que si mi imagen inicial o mi adquisición inicial no es óptima, o no me aporta la información necesaria, o tengo el contexto de las calcificaciones de baja densidad con el tejido denso, por mucho zoom que yo haga, no voy a ganar en información. Así es. Mira, vamos a poner la imagen del maniquí. Ya tengo aquí una imagen del maniquí que ya tomamos en nuestro equipo de mastografía. Ahora, vamos a hacerle un pequeño análisis. Ya tengo aquí esta información. Esta es la imagen como se vería, ¿no?, del maniquí. Después hacemos una magnificación, la toma de una magnificación, y esto es como se vería. Pero vamos a acercar un poquito más esta información, ¿no? Aquí yo tengo un analizador DICOM. Estoy utilizando las imágenes en formato DICOM, las de atrás es simplemente para que tengamos una idea. Vamos a hacerle un acercamiento a esta imagen. Un zoom. Un zoom. Primero, tenemos que tener referencias de qué es lo que estoy viendo, ¿no? Recordemos que el maniquí tiene elementos que nos permiten cuantificar microcalcificaciones o simular microcalcificaciones. Vamos a hacerlo, vamos a acercarnos al maniquí. Ok. Primero, si te das cuenta, ahí se ven los elementos que están simulando las microcalcificaciones. Cada uno de ellos va a disminuir en tamaño. Aquí hay unas fibras y unas masas, pero ahorita no nos vamos a meter en eso. Podemos ver claramente este valor. Es más, vamos a hacerlo más grande para que se vea con mayor claridad. Este es el primer grupo de calcios y lo veo bien definido. El segundo grupo de calcios lo veo bien definido. Van disminuyendo de tamaño. Tercer grupo de calcios lo veo bien definido. Cuarto grupo de calcios, lo veo bien definido. ¿Tú ves el quinto grupo de calcios? Ya no identificamos el quinto grupo de calcios. Ok, vámonos a la imagen de la magnificación. Esta ya es la magnificación geométrica. Ahorita hicimos magnificación digital. Ahora vamos a hacer la magnificación geométrica. Ahí está. Primer grupo de calcios, lo veo. Segundo grupo de calcios. Tercer grupo de calcios. Cuarto grupo de calcios y, oh sorpresa, aquí alcanzo a ver, a identificar un poquito todavía lo alcanzamos a ver ahí un poquito más. Ahí veo el quinto grupo de calcios. Mira, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es un ejemplo muy sencillo de la magnificación geométrica. Eso es lo que yo te puedo decir desde el punto de vista físico. En la cuestión digital, pues ya no puedo crear más información. Claro. Por eso estoy obligando al equipo de que me dé más información de alguna forma, como haciendo una magnificación geométrica. No me estoy enfocando a toda la imagen, solamente a un grupo, por eso es muy importante, digamos, las magnificaciones. Solamente van hacia una zona, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo lo cuantificamos nosotros? Si te das cuenta,
la imagen, digamos, del fondo se ve como una imagen granular, una imagen así ¿cómo le llaman? Como sal y pimienta. Entonces, nosotros tenemos un valor para cuantificar qué tan granuloso se ve la imagen, algo que se llama cociente señal a ruido. Okay. ¿Qué tanto ruido hay en el fondo? Te voy a mostrar un ejemplo muy sencillo, a ver si no te confundo. A ese granulado que vemos es a lo que le podemos llamar ruido. Es correcto. Y es lo que vemos normalmente en las proyecciones mastográficas. Es correcto. Entre más cantidad de radiación tengas, menos ruido vas a obtener. No es lineal la proporción, pero esa es la idea. Okay. Si tienes poquita cantidad de radiación, vas a tener mucho ruido. Por eso hay que equilibrar como este ejemplo. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a atravesarla ahí. Vamos a atravesarla a esta imagen de aquí. Un perfil. Este perfil, ¿qué es lo que me va a decir? A ver si no te confundo. Este perfil me está indicando en números cuánto es el valor de cada uno de estos píxeles que está atravesando esta línea. Que esto lo estoy representando en esta gráfica. Si te das cuenta, esta variación, esto es lo que nosotros vemos de ruido. Sube, baja alrededor de un valor, que eso es lo que está aquí alrededor. Y después, aquí atravesamos este calcio grueso y se ve el aumento de la señal considerablemente. Y ya después regresamos y ahí está el ruido nuevamente. Lo que te decía, este piquito estrictamente nos gustaría ver como un rectángulo para tener blanco-negro, casi. Pero este piquito, esa forma en que va disminuyendo como cono, es el efecto de la penumbra. Entonces, nuevamente, hasta acá llega el ruido. Si nosotros verificamos cuánto es el mínimo y el máximo en esta zona que tanto varía la señal, de ahí podemos cuantificar qué tan ruidosa es la imagen. Y después, en base al ruido, yo ya sé cuánto es una buena señal. Si te das cuenta, este valor está alrededor de los 1200, ¿no? Perdón, de los 12,000. Alrededor. ¿Y qué es lo que me dice? Este calcio, que yo lo puedo ver aquí en la imagen muy bien, que está brillando muchísimo, que tiene una señal de 2000, pues la diferencia son de 10,000 prácticamente entre el máximo y el mínimo. Y yo lo puedo ver en la imagen, veo calcios brillantes que me saltan a la vista y que digo, wow, sí los veo. ¿Qué pasa cuando voy disminuyendo ese tamaño que aumenta la penumbra y que ya veo cada vez más chiquito, ¿no? Aquí tenemos este ejemplo. Habíamos visto el 1, el 2, el 3. Aquí está el cuarto grupo de calcios. Voy a hacerlo más grande. Ahí está el cuarto grupo de calcios. Voy a tener esta imagen aquí de referencia y ahora me voy a ir a este cuarto grupo de calcios y vamos a ver qué es lo que atravesamos ahí. Estamos atravesando un calcio nuevamente. Y oh, sorpresa, ¿qué es lo que me dice? Si te das cuenta, el valor del ruido, que es más o menos lo que tenemos acá, está aproximadamente en los 12,000, 13,000, ¿no? Que es este valor. Este no va a cambiar porque es el mismo fondo en toda la imagen. Pero ¿qué pasa con el calcio? El calcio ahora tiene el valor máximo, está en los 8,000. De los 8,000 a los 12,000, pues ya son 4,000. Ya no son los 10,000 que había de diferencia, al menos en este ejemplo. Y tú lo ves, pues ya lo vemos en la imagen, ya nos cuesta un poquito más trabajo de verlo, ya no sabemos cómo definirlo. Claro. Nosotros podemos definir esos valores en base a lo que te dije, el cociente contraste ruido y el cociente señal a ruido. El señal ruido nos va a decir cuánto ruido hay. Okay. Y el contraste es qué tan bien puedo ver las imágenes con el ruido de fondo. Si yo me voy al siguiente caso, acá arribita, a este grupo de calcios, pues bueno, ya de entrada sabemos que ya no estoy viendo todos, ya me imagino que este debe de ser 1. ¿Qué pasa ahí cuando hago esta misma gráfica? Voy a poner esta aquí nuevamente. Vamos a trazarle un perfil ahí. Y si te das cuenta, esto ya está terrible, ¿no? Nuevamente los valores del ruido entre 12 y 13,000 aproximadamente. Claro, pero ahora ya me subió este valor hasta los casi 10,000, ¿no? Ya la diferencia que hay aquí es muy pequeñita. Por eso me cuesta mucho trabajo verlo en la imagen. Ya no lo puedo identificar. Prácticamente ya está muy cercano al valor del ruido. Entonces el ruido ya no permite verificar. Si hacemos este mismo ejemplo en la parte de magnificación, en la magnificación me da un valor mucho más grande. Voy a quitar esto un ratito para irnos a la magnificación. Aquí tengo la magnificación. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo le trazo nuevamente un perfil ahí,
te das cuenta, aquí tengo otros valores de fondo, están alrededor de los 9,000 aproximadamente, y para este valor estamos como en los 4,000 por acá abajo, ¿no? Sí. Pero puedo ver, incluso me dice, tienes algo, un pico ahí que está surgiendo. Ahora, ¿qué pasa cuando nos vamos a los valores más chiquitos? Es el quinto grupo, es el primero, es el 2, el 3, es el cuarto, que todavía lo podemos ver bien, Sí. pero aquí todavía alcanzamos a ver un poquito más de información, ¿no? Visualmente yo lo puedo ver. Vamos a atravesarle ahí un perfil. Y si te das cuenta, ya me cuesta mucho trabajo verlo aquí en el fondo. Claro. Sé que es este pico porque yo lo puse ahí, pero ya es muy difícil verlo aquí. Identificarlo entre todo el ruido. Exactamente, mira, aquí hay otro calcio, este sí lo voy a poder ver mejor, ¿no? Ah, mira, ahí está el pico. Este pico me indica que hay un calcio. Esa es la forma que tenemos de verlo nosotros, de analizarlo objetivamente. Eso es lo que nosotros hacemos y te puedo decir, de acuerdo a los valores contraste, ruido y señal, ruido, ejemplo, como te los muestro aquí, yo te puedo decir, tienes un valor agregado cuando haces magnificación. Puedes ver más cosas. Eso es digamos, el impacto de tenerlo. Si no tienes un magnificador, es posible que pierdas esta información. Ahora, muy en particular, en este caso, ¿qué tanto vimos? Sí, aquí nos está diciendo el tamaño de estas, digamos, microcalcificaciones Sí. para el maniquí. Y aquí los tenemos de mayor a menor. Aquí los dice specs. Specs son para el maniquí, ¿no? Sí. El calcio con mayor dimensiones estaba en los 0.33 milímetros. Luego se llegué a 0.28, 0.23 y 0.20. Nosotros pudimos ver en una imagen convencional hasta 0.20. Okay. Más chiquito ya no pudimos ver. Es decir, esto representa 200 micras. Tranquilamente lo pudimos ver. Sí. Pero ya no pudimos ver cosas más pequeñas. 170 micras ya no las pudimos ver en una imagen convencional, pero en una magnificación sí las pudimos ver. Nos costó trabajo, pero es más o sea, se puede ver. Ganamos al menos 30 micras de tamaño. Pudimos reducir 30 micras. ¿Qué significa esto desde el punto de vista nuevamente técnico-físico? Te estoy dando mayor información con una magnificación. Sí estoy aumentando la dosis de radiación en piel, pero no sobre el tejido glandular. Y también corres el riesgo de que cuando haces una magnificación, como el tiempo de disparo debe ser un poquito más grande, si no haces una buena compresión, pues la paciente se te puede mover tantito, ¿no? Y esta ganancia la puedes perder por falta de nitidez, por borrosidad. Ahora, para mí sería más importante. Esto es la cuestión técnica, la cuestión médica, ¿qué es lo que me dice? Ustedes, a final de cuentas, ¿qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que quieren ver? Sí, mira, cuando nosotros encontramos en una imagen hallazgos que pueden representar calcificaciones, necesitamos realizar un abordaje diagnóstico. Respecto a la información que yo estoy obligada a documentar, porque son lo que me direccionan a la posibilidad de sospecha, son primeramente la morfología y segundo la distribución. Eso implica que no puedo obtener una sola proyección. No puedo obtener nada más la proyección cráneo-caudal porque ahí es donde mejor las veo. No, tengo que obtener proyección cráneo-caudal y una proyección lateral, obligatoriamente. Entonces, mira, te voy a mostrar este caso. Tenemos las proyecciones izquierdas de un estudio mastográfico y en este caso, hacia esta zona, reconocemos unos pequeños puntos blancos. Creemos que en esta zona puede haber calcificaciones, ¿sí? Y bueno, mira, ¿cuál es el objetivo? Ya tienes la imagen ahí, vamos a hacerle un zoom electrónico a esta imagen. Ok. Y vamos a ver estas imágenes, Ceci, para hacer el mejor ejemplo posible, ¿no? Entonces, aquí ya tengo mis imágenes. Muy bonitas las imágenes, mi visualizador. Ahora lo que me dices es, vamos a hacerle magnificación. Vamos a hacer magnificación, magnificación. Ahí está la zona en donde me estás indicando que deben de estar las calcificaciones. Es la proyección CC. Vamos a ver la proyección MLO. Yo no soy el más indicado para saber dónde están las calcificaciones. Tú eres la que sabe de estas. ¿Podemos magnificar un poquito más estas? Ok. Esa sería la zona y aquí sería esta zona, ¿no?
Te voy a decir lo que yo veo. ¿Qué ves tú como radiólogo? O más bien lo que no veo. Mira, yo tendría que hablar de una morfología, que sinceramente aquí yo no defino. En esta zona, yo no defino. Veo puntos blancos, que efectivamente se me confunden con todo este mundo de píxeles que vemos aquí. No reconozco más allá. A esto yo no le puedo definir una morfología. Pienso que pueden ser puntiformes, pero no sé si lo veo o me lo estoy imaginando, la realidad. Aunado a esto, una magnificación también me permitiría ver otros detalles, me permitiría identificar, por ejemplo, los bordes de un nódulo, si es que los hubiera. Yo aquí, por ejemplo, veo denso, pero no sé qué es esto. No reconozco si estos únicamente pueden ser calcificaciones o agregados, puedo yo tener otros hallazgos. ¿Sí? Entonces, esta es la poca información que desde mi punto de vista obtengo con una magnificación electrónica. Pero bueno, ya, ese es el objetivo, ¿no? Ya tienes la magnificación electrónica. Ahora, algo tan sencillo, una magnificación ya... Claro, una magnificación me aporta muchísima más información. Mira, yo reconozco aquí estos puntos blancos que corresponden a las calcificaciones. Puedo definir que algunas son amorfas, no todas se mantienen puntiformes. Puedo hablar respecto a la distribución. Estas parecen seguir un segmento, ¿sí? Están en dirección hacia el pezón. Entonces, esto ya a mí me permite categorizar, no solo describir, sino categorizar estas calcificaciones. Además de todo, yo puedo evidenciar aquí la presencia de grasa en esta zona. Veo que es tejido fibroglandular únicamente. No reconozco ningún otro hallazgo agregado a esto que ya representa sospecha. Y entonces, la realidad es que sí es mucha la información que me aporta la magnificación. Te voy a poner otro ejemplo. Mira. Y mira, en este siguiente caso, lo que quiero es exponerte la razón por la cual yo no me puedo conformar con una sola proyección mastográfica. En este caso, vemos este grupo de calcificaciones que son claramente pleomórficas. En realidad no es un grupo, ¿sí? Vemos están distribuidas sobre una importante extensión. Es desde luego una distribución segmentaria, esto por su forma, ya representa sospechas, son pleomórficas. Y bueno, esta es la proyección cráneo-caudal. Aquí yo sí puedo hablar de la distribución, pero realmente no me habla de toda la extensión. Yo necesito por lo menos la proyección ortogonal y aquí yo puedo definir nuevamente las calcificaciones pleomórficas, veo hasta dónde se extienden, pero mira, a mí esto ya me habla, no están en una zona línea, sino que me habla de que están por lo menos aquí 2 unidades ductolobulillares afectadas. ¿Sí? Esto ya me habla de multifocalidad, quizá multicentricidad por la extensión. Entonces, esta es la razón por la cual yo las magnificaciones las debo tomar en proyecciones ortogonales. Debo aportar esta información y obviamente las tengo que triangular para aportarle para saber yo que son candidatas a biopsia por estereotaxia, para saber que la localización lo hace factible, que no están demasiado posteriores, que no están muy anteriores, que el mastógrafo me permitirá técnicamente realizar una biopsia por estereotaxia. Pero bueno, esa es la parte, digamos, la parte importante. Una cosa es qué tan chiquito puedo ver y la otra es cómo están amontonadas o cómo están agrupadas estas calcios para que te den una información, ¿no? En este ejemplo, o sea, podemos ver que si hay calcificaciones muy grandes, pero también hay calcificaciones muy pequeñas. Pero a ti lo que te da la información es el contexto de todo esto. Claro. Tal vez en ese caso, porque tengamos muchos calcios ahí distribuidos, pero luego sabemos que hay un grupo pequeños de calcificaciones de muy baja densidad en donde estás sufriendo porque además lo tienes metido en el tejido glandular y no sabes diferenciarlo. Entonces, tal vez la lupa electrónica te sirve aquí porque te da la información muy en general. Pero ya lo vimos, al menos para cuestiones muy puntuales, con calcios muy pequeñitos, ahí sí definitivamente tienes que utilizar la lupa, la magnificación convencional, para que sepas cuál es la información que te da, ¿cierto? Claro. Y sin más, después lo vas a mandar a hacerle una estereotaxia, una biopsia por estereotaxia, pues bueno, es posible que no veas esas micros de muy baja densidad durante el proceso de estereotaxia, pero sí vas a saber dónde están ubicadas y sabes que tienes que ir por ellas, ¿no? Claro. Después de todo lo que me has dicho, también yo creo que juega un papel muy importante el papel de la técnica radióloga.
Yo creo que la técnica tiene que saber comunicarse con la paciente, decirle lo que va a obtener, decirle que el disparo puede ser un poco más prolongado, que las proyecciones iniciales que le tomaron, favorecer. De nada nos sirve obtener proyecciones adicionales que no son útiles. Entonces, yo creo que ella juega un papel importante para explicarle a la paciente la necesidad, convencerla, decirle que son necesarias y que a nosotros nos van a aportar información sumamente importante. Y bueno, ella tiene que hacer también su parte, ¿no? No, desde luego, y recordar que siempre debe de comprimir de la misma forma que está haciendo una convencional, no puede hacer menos, porque si en la convencional obtuviste la misma información con esa técnica radiológica que incluye KBMAS, filtros y compresión, tienes que replicarlo prácticamente en la magnificación. Sí, eso impacta. Realmente muchas veces vemos magnificaciones que están movidas, no cumplen realmente el objetivo. Y entonces, bueno, eso es parte de explicarle a la paciente. Pero también de pronto vemos la magnificación y como que no se adquieren con la técnica que nosotros esperaríamos. Cuando yo tengo que recurrir a decirle, sabes que la técnica hay que modificarla, tiene que ser manual. ¿Esto cuándo ocurre? Mira, hay que recordar algo. Generalmente tú disparas o tú utilizas el equipo en forma automática, que eso es lo más adecuado. Si tu equipo está bien calibrado, si tiene, digamos, las características iniciales que te gustan a ti, pues bueno, siempre utilizas el modo automático para disparar. ¿Cómo se determina el modo automático? ¿Qué determina al modo automático? Uno de los principales que son elementos que determinan cómo trabaja el control automático de exposición es el espesor que estás utilizando. ¿Qué pasa cuando haces una compresión? Déjame ponerte un diagrama. Déjame hacer un diagrama muy en general. Este es tu receptor de imagen. Ok, aquí está mi receptor de imagen. Aquí está el mastógrafo, aquí está todo el bloque donde se coloca el mastógrafo, aquí se coloca la mama de la paciente y después viene el plato compresor. Aquí está el plato compresor y que está adaptado ahí a mi sistema de que sube y baja, ¿no? Sí. Es un diagrama muy general. Idealmente esto es lo que vemos, que el compresor sube y baja en esta forma, ¿no? Ahí va para arriba y va para abajo. Sí. Realmente, ¿qué es lo que está pasando? Y eso lo sabemos todos. Cuando el plato compresor comprime, bascula un poco. ¿Qué quiere decir? Que aquí tengo la mama de la paciente y el plato, cuando empieza a comprimir ya una fuerza de compresión considerable, lo que hace el plato es esto, ¿no? Aquí estoy exagerando un poquito. Esto es lo que hace el plato compresor. Ok. Esta es la parte del mastógrafo. Entonces, ahora, en este diagrama, en este segundo diagrama, yo te puedo preguntar, ¿en dónde está tomando el equipo el espesor? ¿En esta zona de aquí o en esta zona de acá? ¿Qué es lo que te determina el espesor? En algún punto el equipo debe decidir, estoy comprimiendo. Puede ser que incluso lo tome a esta altura de acá. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tienes, digamos, mamas que son muy delgaditas o que de repente tienen una distribución de tejido glandular ahí rarísimo? No lo sé. Es posible que esté pasando algo como en este caso, en donde yo veo un espesor mucho más grande ya del tejido y que de repente el plato compresor esté tan basculado. Al seguir comprimiendo, ya no lo hace de manera uniforme. Exacto. Y eso es normal, esos son todos los platos compresores y eso es parte de, digamos, de la comodidad que le han dado estas nuevas modificaciones de los platos a las pacientes. Porque antes adaptarse más a la mama. Exacto, antes se comprimía de forma completa y era muy doloroso porque en la parte que está más pegada al tórax, pues tenemos mucho más tejido. Claro. Y ahí te comprimía mucho más. Entonces sí era muy doloroso. Es por eso la basculación Entonces quizá el espesor que reconoce el mastógrafo es la parte la menor distancia entre la paleta compresora y el detector. Imagínate, vamos a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Que aquí te esté detectando, ejemplo, ya es muy burdo, 4 centímetros y aquí 2. Ok. Entonces, ¿cuál es dónde va a tomar el equipo
una técnica, la técnica más adecuada para disparar, ¿no? Ahora también recordemos que el KB en la mayoría, casi en la mayoría de los equipos, no en todos, pero en la mayoría, el KB está determinado por el espesor. Claro. Entonces, puede ser que esté utilizando un KB para un espesor de 2 cuando tienes 4 centímetros, claro, ¿no? Entonces, lo mismo, si ya te detectaste está utilizando un KB para 2 centímetros, ¿cuál es la corriente que le va a dar? ¿Cuál es el MAS? Sí. Puede ser tal vez un MS muy grande o muy corto, no lo sé. Todo depende de cómo esté calibrado tu equipo. Algo que es muy importante, y eso lo sabemos, la técnica juega un papel importantísimo y fundamental. Aquí es cuando la técnica dice, a ver, yo estoy viendo de adquisición que la imagen no está bien no es adecuada, se ve como ruidosa. Claro. ¿Qué es lo que pasó? Lo que idealmente tiene que hacer la técnica radióloga es primero ver cuáles son los factores con los que adquirió. Claro. Eso quiere decir cuánto es el KB y cuánto es el MAS, ¿no? Esos son los dos factores que más deben de importar. Si de repente tú estás acostumbrada que para un espesor de 4 centímetros obtienes un KB de 29 y tal vez un MAS de 100, y ejemplo, que para uno de 2 centímetros obtienes un KB de 26 con un MAS de 50, Ok. entonces Eso va a impactar directamente sobre mi imagen. exactamente, si tienes una imagen así como el de este ejemplo, que supongamos tengo 4 centímetros, que sea una mama pequeñita, pero que sea así, que de estas características, para que el equipo esté censando 2 centímetros, pues me va a dar tal vez esa técnica, ¿no? De 50. ¿Qué es lo que me está ocasionando eso? Menos cantidad de radiación. Y nuevamente, cuando hay menos cantidad de radiación en una imagen, voy a aumentar mucho el ruido. Sí. Muy bien, y entonces ahí manualmente nosotros podemos decirle que intente otra técnica o que modifique manualmente la técnica, quizá adaptando un poco más, considerable, cercano a los 100 MAS, para que favorezca la visibilidad, en este caso de calcificaciones, si es el contexto de lo que estamos estudiando. Así es. Ahora, algo muy importante, recuerda que dentro del proceso de control de calidad, que no nada más abarca al equipo, al mastógrafo, una parte muy chiquita es cuál es la disponibilidad de tabla de técnicas manuales en tu equipo. Okay. Y tal vez llega una técnica nueva que dice, pues es que no sé en este equipo cuánto debo de darle para 4 centímetros. Por eso es tan importante tener ahí pegado una hojita que te diga, técnica manual, para tal espesor debes de utilizar tal técnica, ¿no? O tal vez puedes decirle, mira, tal vez el equipo esté fallando, no lo sé, pero me está detectando 2 centímetros para una mama de 4. Entonces, coloca la técnica manual para el espesor de 4 centímetros. Ok, ok. ¿Qué te parece si vemos esto en un ejemplo? Veámoslo. Mira, aquí está este ejemplo. Una forma muy general de verlo, ¿no? Aquí tenemos esta imagen de la izquierda que fue adquirida con baja calidad porque el detector ve el espesor de la mama, ya tienes 5 pero milímetros, o sea, el espesor era una mama bien delgadita con su tejido glandular y todo disperso. Entonces, el equipo detecta un espesor muy pequeño y si ves la imagen, pues, bueno, la técnica fue 26 kb con 20 MAS, o sea, realmente una cantidad de radiación muy pequeñita. Después de que vemos esto, obviamente se manda a repetir la imagen y ahora sí, tenemos una técnica mayor, 28 kb y 99 MAS, o sea, sí es considerable la diferencia de la cantidad de radiación e incluso el espesor sigue siendo el mismo. Si hacemos un acercamiento así general, magnificación convencional, zoom digital, pues bueno, nada más para darnos una idea, eso es lo que obtenemos, ¿no? Mira, aquí tenemos el calcio grandote de referencia, sí. Pero ahora sí ya puedo ver la imagen muy granulosa, lo que veíamos hace ratito, en comparación a esta imagen de la derecha que ya se ve realmente de mejor calidad. Pasó lo mismo en la MLO, mira, te voy a enseñar, aquí está la MLO, ¿no? En donde nuevamente, regreso a la imagen anterior, aquí, tienes la MLO, de forma general se ve como muy ruidosa, esa granularidad que vemos, ¿no? Y que se traduce como ruido. Y nuevamente ve la técnica, 26 kb, 21 MAS contra 28 kb, 108 MAS. Sí es considerable la técnica. Ahí vemos el calcio ahí de referencia, pero
haciéndole ahí el zoom electrónico, tal, ¿no? Yo sé que en esta parte, pues, yo no te podría dar más información anatómica, pero sí lo que puedo ver es que la imagen es muy, muy, muy ruidosa. Ya de entrada de ahí, yo puedo hacerle un análisis rapidito de cociente señal a ruido, me va a dar valores que me van a decir, ¿sabes qué? No puedes ver nada, ¿no? No ves nada. Ahora, eso es desde mi punto de vista técnico, físico o aplicado, ¿no? ¿Cuál es el impacto clínico ahí? Sí, mira, definitivamente, si en esta imagen hubiera calcificaciones, que sí las hay, o sea, sí las hay, pero calcificaciones muy pequeñas, algo muy fino, lo que nosotros consideraríamos amorfo, aquí no lo identificaríamos, no lo podríamos ver, o sea, este aspecto de imagen no me permitiría ver aquí, no sé, no reconozco absolutamente nada. Aquí alcanzamos a identificar estos finos puntos, que sí son calcificaciones, y los reconozco perfectamente. Entonces, sí es de suma importancia, como tú dices, el valorar que la técnica esté dentro de los rangos establecidos para que puedan ser imágenes diagnósticas, ¿no? Bueno, y después de todo esto, ¿qué podemos concluir? La magnificación geométrica, que es como es propiamente llamada, la magnificación, es la herramienta ideal para el abordaje diagnóstico de las calcificaciones. Por lo menos con lo que hemos podido ver y con lo que ha aportado la literatura en series de estudios ya publicadas, la magnificación electrónica o zoom no nos aporta más información, es algo que simplemente es un postproceso, podríamos decirlo, y entonces pues no nos brinda un extra de información en el estudio de las calcificaciones. Si queremos información adicional, debemos hacer la magnificación correspondiente, aunado a que el zoom lo podríamos obtener en la proyección MLO habitual, que es lo que obtuvimos, y para nosotros, para tener una clara distribución de las calcificaciones, el determinar su real localización triangular, las vaya, y determinar que son candidatas a biopsia por estereotaxia, pues sí o sí necesitamos de todos modos la proyección lateral. Entonces la magnificación en ortogonales sigue siendo la opción para el abordaje diagnóstico de las calcificaciones. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Bueno, te agradezco mucho, mucho que me hayas acompañado en este taller. Espero que no sea el primero, que vengan muchos más. Y pues les agradecemos muchísimo la atención y esperamos seguirnos viendo. Gracias. Muchas gracias por todo y cualquier duda ya saben, pueden contactar a la doctora Ceci. Tienen siempre a la mano nuestros correos. Muchas gracias.